Buenas noches, bienvenidos sean a esta jornada del cuarto ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Se encuentran con nosotros la maestra Celia Hassan, quien estará a cargo de la conferencia que tiene que ver con el trauma y otras características que afectan a nuestros espacios educativos, y quien estará moderando esta participación será la doctora Verónica Dolores García Ortega, a la que también le damos una cordial bienvenida y un caluroso abrazo, y las dejo en el uso de la palabra para iniciar esta bella conferencia. Muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidas. Muy buenas noches, estimadas y estimados colegas, doctoras, doctores investigadores, docentes y miembros de la comunidad académica de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje que caracteriza a nuestra red. Agradecemos la presencia de la doctora Covadonga, CEO de la REDEM, siempre impulsando con visión y compromiso la formación y la investigación educativa en México. De igual manera, un saludo muy especial al doctor Manuel Quiles Cruz, quien con su trayectoria académica y liderazgo ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de los proyectos de nuestra red. Y por supuesto, un saludo afectuoso y lleno de admiración para nuestra invitada especial de esta noche, la maestra Celia Yolanda Hassan, a quien cariñosamente le decimos doctora Celi, quien hoy nos compartirá un tema actual, profundo y de gran relevancia para todos los que nos dedicamos a la educación: el trauma y el apego en el quehacer educativo del educador. En los tiempos que vivimos, hablar de educación implica mirar más allá de los contenidos y las metodologías. Significa reconocer que cada estudiante y cada educador llega al aula con una historia, con emociones, con vínculos y en muchos casos con heridas invisibles. El trauma y el apego son dimensiones humanas. Atraviesan silenciosamente la práctica educativa. Influyen en la manera en que los niños aprenden, se relacionan, confían y construyen su identidad. Comprender estos procesos no solo nos permite enseñar mejor, sino también acompañar con empatía, sanar desde la relación educativa y transformar la escuela en un espacio de contención y esperanza. A todas y todos los asistentes les recordamos que al final de la conferencia abriremos un espacio para sus comentarios, preguntas y reflexiones. Los invitamos a participar activamente, ya sea a través del chat o solicitando la palabra, pues este es un diálogo colectivo que enriquece nuestro quehacer profesional. Y sin más preámbulo, con enorme gusto y reconocimiento, cedo el micrófono a nuestra querida maestra Celia Yolanda Hassan para escuchar su conferencia titulada El trauma y el apego en el quehacer educativo del educador. Adelante, doctora Celi, le escuchamos con mucha atención y entusiasmo. Muchas Si gracias, me doctora Verita. permite, Celi, ¿me Adelante. permites un Claro que segundito? sí. Porque queremos pasar el video de presentación de nuestra invitada de honor, la doctora Celia Hassan, quien ha tenido una trayectoria académica muy importante. Y vamos a hacer su video de presentación. Gracias. Celia Hassan, una trayectoria en la educación y el pensamiento humanista. Es una destacada pedagoga con una sólida formación en educación y desarrollo humano. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su compromiso con la enseñanza y la implementación de enfoques educativos centrados en el bienestar integral del estudiante. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversos espacios, colaborando con instituciones educativas en la construcción de modelos pedagógicos que priorizan la equidad, la inclusión y el desarrollo personal. Su formación en pedagogía le ha permitido diseñar estrategias que integran el pensamiento crítico y la reflexión como herramientas fundamentales en el aprendizaje. Tiene una maestría en psicoterapia.
Es directora general de una institución educativa de nivel básico con una formación de alumnos que han destacado en varias competencias y concursos a lo largo de su trayectoria. Recibió el doctorado honoris causa por parte de la Red Doctoral para la Educación Mexicana, en donde es miembro activo y ha participado en los diferentes seminarios. Ha participado en diversos programas como Urbe Educativa, en la que propone diferentes temas de interés para docentes en servicio de diversos niveles. Con su firme convicción humanista, es titular del espacio Terapiando Ando, en Proyecto Radio MX, una red con sentido social que toca temas de interés en ambos ámbitos, psicológico y educativo, con una proyección a nivel nacional e internacional por los diferentes medios sociales en los que se transmite. Es una destacada docente de las carreras de Psicología y Pedagogía en el Centro Universitario Humanista. En su conferencia El vínculo del paradigma psicológico humanista con procesos educativos dentro de la nueva escuela mexicana, explorará cómo los principios del humanismo pueden transformar la educación, promoviendo ambientes de aprendizaje más empáticos y centrados en el estudiante. Su enfoque busca resaltar la importancia de la motivación, la autonomía y la construcción del conocimiento desde una perspectiva que reconoce la individualidad y el potencial de cada persona. Su trabajo ha sido reconocido por su capacidad para generar diálogos profundos sobre la educación y su impacto en la sociedad, convirtiéndola en una voz clave dentro del ámbito pedagógico. Pues bienvenida, doctora Celia Hassan. El micrófono y las cámaras son todas suyas. Qué linda, gracias, doctora Covadonga, y gracias por esa atenta, amable y hermosa presentación que hacen. Pues yo, con mucho gusto el día de hoy y con agradecimiento a la Red Doctoral para la Educación Mexicana por esta invitación a participar en este cuarto ciclo de conferencias, pues traigo un tema que pienso que puede ser un tema de interés y de relevancia para todos, porque tiene que ver justamente con el ser humano fuera o dentro del ámbito educativo. Hablemos del ámbito informal o formal, hay que considerar siempre esta parte humana que en muchas ocasiones dejamos a un lado. Curiosamente, nos enfocamos en muchos aspectos teóricos, de rendimiento, de habilidades, de conocimiento, etcétera, pero no nos enfocamos en ver qué pasa dentro del ser humano, y en ese sentido depende de lo que hay dentro, es lo que puede surgir hacia afuera. Entonces, este tema me parece un tema pues interesante. Me encantaría que generáramos un diálogo juntos en donde todos podamos compartir opiniones, comentarios. Si ustedes están en el ámbito educativo tan activamente como los he observado en todas las otras conferencias, estoy segura que vamos a compartir puntos de vista y que podemos llegar a enriquecer este concepto, este pensamiento que tenemos acerca de nuestra realidad como seres humanos y como educadores. Me voy a permitir compartir una presentación que preparé para el día de hoy y bueno, si son tan amables, en un momentito se va a compartir. Y bueno, nuevamente agradezco a la Red Doctoral para la Educación Mexicana esta oportunidad de poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Ya se visualiza, Celi. Ya, muchísimas Ya. gracias, Berito. Estamos aquí en el título, que es el trauma y el apego en el quehacer educativo. Eh, Vamos a hablar acerca del concepto de trauma, pero antes quiero decirles, quiero leerles esta frase que creo que de alguna manera nos canaliza al tema, nos acerca al tema y dice: la escuela no solo enseña contenidos, también modela vínculos, regula emociones y puede ayudar a reparar heridas. Me pareció una frase que tiene que ver todo con el tema de hoy, hablando de estilos de apego y del trauma, que el trauma es una característica y una cuestión psíquica muy especial de la que voy a hablar. Espero que todo sea bien, muy bien comprendido. Lo que no, por favor, pregúntenlo, escriban, porque vamos justamente a tener esta interacción de crecimiento. Y bueno, efectivamente la escuela, nosotros lo sabemos, no nada más enseña contenidos, no nada más llegamos a la escuela para enseñar aquello que sabemos, y esto pues ya desde esta perspectiva de la pedagogía crítica, hablando del pensamiento crítico, sabemos nosotros que es necesario ser facilitadores de procesos.
¿De qué procesos voy a hablar el día de hoy? Justamente de los vínculos que se dan dentro de la escuela. Por ahí mencionamos qué características debe tener una comunidad de aprendizaje y los elementos que la integran. Y la visión que vamos a manejar el día de hoy va a ser de la piel hacia adentro. ¿Qué sucede en estos elementos de las comunidades de aprendizaje que somos todos? Somos docentes, somos padres de familia, somos alumnos. ¿Y qué sucede de la piel hacia adentro? Y específicamente qué tipo de apego puedo tener dependiendo de cómo fui educado, cómo fui modelado. Y nosotros siendo un vínculo importante y hacemos un modelaje, y ahorita lo vamos a ver en segundo plano, no menos importante. Como docentes hacemos un modelaje con respecto al manejo de emociones. Los niños aprenden y nosotros aprendimos igual a manejar nuestras emociones a partir de las emociones que los adultos nos modelaron. Como lo hemos visto en múltiples videos, imitamos aquello que vivimos. A partir de ahí es de donde surge el concepto de los tipos de apego, por un lado. Y por otro lado, hablando del trauma, ahí se da en una misma etapa de vida el apego y también se llegan a dar traumas, no nada más en la infancia, no son exclusivos, pero vamos a hablar justo de los traumas de infancia, en donde se da al mismo tiempo un tipo de apego y puede llegar a generarse un trauma, considerando un trauma como una herida psíquica causada por un evento estresante. Un evento estresante que supera la capacidad de afrontamiento de la persona o del individuo, aumentando su alerta y sintiendo y pegándole a la parte de seguridad y de bienestar. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver que este concepto de trauma en términos coloquiales, pero es en términos también desde las neurociencias, este trauma va a generar en el cuerpo reacciones. El trauma, repito, es un evento suficientemente impactante para que el mismo cuerpo y el cerebro del ser humano tenga la necesidad de hacer algo diferente para poder sobrellevar ese momento tan intenso emocional. Ajá. No todos los momentos de estrés son trauma, no todo lo que es impactante en mi vida se convierte en trauma. Se convierte en trauma archiva todas las experiencias de vida a lo largo de una vida y también existen redes neuronales por donde circula esa maravillosa electricidad que nos conecta con pensamientos, con recuerdos que tienen que ver con alegría, con miedo, va a ser esta herida que si no es tratada, no es sanada. Una de las características del trauma es que el ser humano tiende a equilibrarse naturalmente, tendemos a equilibrar, ¿no? Hablamos de la resiliencia como un concepto importante en esta capacidad para... Tenemos una pequeña falla técnica. En unos minutos se vuelve a conectar la doctora Celia Hassan. Ya está aquí con nosotros. Ya, Doctora, se detuvo ahí una me di baja, cuenta. baja de internet, Gracias. pero ya está aquí. Gracias, doctora Covadonga. Gajes del oficio de estar conectados a distancia. No sé si se sigue viendo la presentación o tengo que presentarla nuevamente. Ya no. No, ya no, ¿Ya no? adelante. Claro que sí, en un momentito. Y bueno, esto es justamente también manejo de estrés, pero no de un estrés traumatizante, porque todo tiene solución. Y algo que pues voy a compartir es algunas técnicas para el manejo justamente de sensaciones que puedan parecer que nos rebasan, como es la cuestión y este concepto de trauma que venimos a compartir el día de hoy. Y bueno, no sé hasta dónde se escuchó, hablaba del concepto de trauma
que es una herida psíquica causada por un evento estresante que supera la capacidad del individuo para afrontar. Y entonces el cuerpo hace algo especial, que ahorita vamos a hablar del sistema nervioso y vamos a hablar específicamente del parasimpático y del simpático, y qué ocurre en el momento del estrés y mucho más en el momento de trauma. Ajá. Y bueno, les decía que se dan en una misma etapa durante la infancia, y los estilos de apego, es decir, los estilos del vínculo del niño con el adulto y también con sus pares, influyen directamente en la capacidad de aprender, relacionarse y autorregularse. Entonces, no es un detalle menor el saber que depende de mi estilo de apego, es como yo me voy a relacionar, voy a aprender a relacionarme, a autorregularme y la capacidad de poner, por ejemplo, atención. Y esto se puede trasladar a los adultos, porque efectivamente, dependiendo del tipo de apego, tú vas a encontrar algunas formas de reaccionar que son lógicas. Ahorita lo vamos a ver y vamos a encontrar, pues, justamente esta parte lógica. Es importante comprender estos procesos, ya que nos permite crear, al nosotros como maestros, comprender en qué consisten estos procesos del apego y del trauma, nos permite crear entornos educativos más seguros, en donde yo, con conocimiento de causa, observo cierta conducta en los alumnos o en algún alumno, y esto va a permitir que tengamos que nuestra intervención sea más efectiva, que sea objetiva, más cercana al objetivo que a lo subjetivo, considerando que la parte humana y especialmente la psique y la cuestión mental, pues son subjetivas, ¿no? Sin embargo, las reacciones y los estudios que se han hecho a lo largo de la historia nos dicen cómo podemos intervenir con ellos desde la psicología. Y vamos a hablar acerca de los fundamentos neurobiológicos del trauma. Neurobiológicamente, el trauma, híjole, ya me volví a desconectar. No, maestra Celia, está conectada. Adelante, por favor. No, creo que sí, volvió a salir. Estamos teniendo problemas con el internet, pero el tema está muy interesante desde el punto de vista de los traumas y lo que generamos en la educación desde estos espacios. Ya la tenemos de regreso otra vez. Adelante, Gracias, maestra doctora. Celia. Qué mal que estemos teniendo estas bajas de energía, pero ahorita vamos a ver, ya pedí que también aquí me chequen la cuestión del internet, si es que fuera por eso. Y bueno, continuamos con la parte. Déjenme acercarme nuevamente a la... Ahí ya se están viendo fundamentos neurobiológicos Está en el inicio, Celi, en el inicio, en el Berito. título. Ahí ya Ok, está. ahí No, ya está. Ya, se cambió, ya, ajá. Está en ya veo. la primera imagen que pusiste. Ahí ya está, Celi. ¿Ya? Solamente Gracias, Berito. ponla en presentación. Ahí está perfecto. Adelante, Celi. Muchísimas gracias. Y bueno, les decía que el trauma activa un eje que es el eje del hipotálamo, la hipófisis y la adrenal, generando respuestas de huida y de lucha. Por un lado, o también puede ser por el congelamiento. Ajá. Ahorita vamos a hablar de qué pasa con el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En cerebros en desarrollo, hablamos de los niños en edad preescolar, primaria y secundaria. El sistema límbico puede ser alterado por el impacto del trauma. Ya hablamos de que el trauma es ese evento muy fuerte que te rebasa y que te puede rebasar en cualquier edad. También afecta al funcionamiento de la corteza prefrontal, que, como ustedes saben, justamente se encuentra en el frontal y se regulan las emociones en esa zona del cerebro. También afecta directamente al sistema de apego, a la confianza y al vínculo que podamos sentir en el momento de este impacto emocional. Por aquí tenemos una teoría que es la teoría polivagal, que explica cómo el sistema nervioso busca la seguridad. Lo que sucede con el cuerpo, pues la verdad es impresionante. Nosotros no lo vemos, solo lo sentimos, pero no reconocemos qué está pasando. El sistema nervioso, al encontrarse con un impacto que lo rebasa,
y que rebasa todo el ser, lo que hace es buscar seguridad relacional antes de poder aprender cualquier cosa. Es decir, un niño que llegue con un impacto emocional lo suficientemente fuerte puede generar en él la imposibilidad, por ejemplo, de aprender, de concentrarse, ajá, de abrazar, de mirar a los ojos, porque se pueden dar situaciones de desplazamiento para evitar el dolor. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Qué plantea la teoría polivagal? Bueno, en lugar de ver el sistema nervioso autónomo como un simple interruptor de estrés y de relajación, que en teorías anteriores se consideraba para qué está el sistema nervioso. Bueno, para que cuando estés estresado se activen tales funciones, cuando estés relajado se activan otras tantas. Efectivamente, tenemos esta teoría propuesta por Stephen Porges y propone que las respuestas se dan de manera jerárquica de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Y esto tiene la finalidad de ayudarnos a sobrevivir y a vincularnos con el otro. Aquí tenemos una pequeña tablita en donde nos dicen el estado fisiológico, el sistema que se activa y con qué conducta se asocia ese estado fisiológico, ¿ok? Vamos a hablar del estado fisiológico de la conexión social, la que estamos sintiendo en este momento algunos de nosotros, si no se nos va el internet. Se activa el parasimpático. Ujú. ¿Qué es lo que va a generar el sistema parasimpático? Va a generar calma, empatía, comunicación, capacidad de juego, y el sistema parasimpático en tu cuerpo lo que hace, y en el cuerpo de cualquier niño, es que va a disminuir frecuencia cardíaca. Esto lo hace de manera automática, porque vamos a recordar que el sistema parasimpático y simpático pertenecen al sistema autónomo, es decir, que se maneja solo. Y se maneja solo para nuestra buena suerte y por esta maravillosa conformación humana que tenemos, porque se activa justamente cuando se requiere. Este sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia, la presión arterial, estimula la digestión, la absorción de nutrientes, la salivación, contrae pupilas para regular la cantidad de luz que entra a los ojos, estimula el sistema digestivo y también el sistema genitourinario. Entonces, bueno, esa es la función del sistema parasimpático, y cuando estamos sin ningún estrés o con un estrés controlado, porque hay que considerar que todas las emociones y estados como tal, estados emocionales, tienen la función de ayudarnos a sobrevivir y a mantenernos en equilibrio. Esa es la función, que nosotros nos vayamos a los extremos. Ahorita lo vamos a ver por nuestro tipo de apego o por las situaciones de vida que vamos experimentando, al igual que nuestros alumnos. Eso es diferente, pero tienen la tristeza, el enojo, la ira, todas las emociones tienen una función biopositiva, todas. Desde hasta la generación de lágrimas tiene la función de que cuando una persona llora, por ejemplo, si te atreves a llorar, porque hay quien se aguanta a llorar y dice, no puedo llorar. Bueno, esto es muy importante para aquellos varones que nos están escuchando y que pues socialmente tenemos introyectos que nos dicen, esto hacen las mujeres, esto hacen los hombres, y resulta que los hombres no lloran, los hombres son más fuertes, etcétera. Pues hay una dificultad al no validar cada una de nuestras emociones. Las lágrimas tienen la característica de generar, posterior a su salida, oxitocina, serotonina, que te permiten recobrar fuerza. Entonces, algo que me encanta compartirles es que el cuerpo está perfectamente diseñado y reacciona de manera adecuada a ciertos estímulos del exterior. Vamos a hablar ahora del estado fisiológico de la lucha o de la huida. Ahí se nos activa el sistema simpático. ¿Y qué hace el sistema simpático? Bueno, primero aquí, la conducta asociada es la agitación, la defensa, la hiperactividad. ¿Ok? Cuando se nos activa el simpático. Se supone que lo ideal es el equilibrio, que estén los dos sistemas activos. Uno dependiendo de la necesidad con mayor porcentaje y uno menor. Cuando tenemos un nivel de estrés muy elevado
o experimentamos una experiencia traumática, completamente se va a activar el sistema simpático, se hipoactiva y el sistema perdón, el parasimpático se hipoactiva, el de la calma, empatía, etcétera, y el simpático se hiperactiva. Esto a nivel neurociencias y a nivel estudios neuronales. ¿Qué es lo que hace el simpático? Te aumenta la frecuencia cardíaca, incrementa la presión arterial, dilata pupilas para mejorar la visión, como los gatos, unas pupilotas, porque necesitamos ver mejor en un momento de estrés. Ujú. Ralentiza la digestión, es decir, la digestión luego lo vemos. Por eso a veces cuando tenemos problemas de estrés o de situaciones emocionales muy fuertes, nuestro estómago reacciona. A veces está ralentizada la digestión porque se requiere la sangre y todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo a nivel fisiológico concentrado para la defensa. Ujú. Aumenta la frecuencia respiratoria, es decir, estamos listos para la lucha. Eh, Cuando se da un exceso de estrés, se da el colapso o la disociación. Lo que sucede es que el parasimpático primitivo es lo único que está como prendido y el simpático está hipoactivado y se da el efecto de inmovilidad, desconexión o retraimiento, que es una de las mayores expresiones del trauma. Ujú. La situación traumática se vive en un periodo de tiempo determinado, pero la huella queda a lo largo de la vida. Y en este sentido, las heridas psíquicas, repito, no sanan solas, tienen que ser atendidas. No es tan, no crean que es tan complicado poder sanar un trauma. La cuestión es que hay que ser pues muy constantes, muy conscientes de algunos ejercicios corporales, de situaciones que nos van a permitir volver a contactar con nosotros, porque el trauma lo que hace en su máxima expresión es poder colapsarnos o disociarnos. Esto le puede ocurrir a un niño y le puede ocurrir a un adulto. Y ahorita vamos a ver qué pasa en la escuela, porque como de todo esto no se habla, porque estamos hablando en términos de neurociencias, ajá, y de neurobiología, pues claro que no lo hablamos en lo cotidiano, pero es importantísimo saber qué ocurre allá atrás para poder encontrar el equilibrio. Lo importante es tener equilibrio. El trauma o estrés crónico, en estos dos procesos, el equilibrio se rompe y el simpático, que ya platicamos cuál es, puede estar hiperactivo y el parasimpático puede estar inhibido, ¿ok? Cuando llega la disociación, pues es un tema, yo creo que de otra conferencia que tiene que ver con el momento de disociación de una persona al tener un trauma en donde ya no hay recuerdo del evento. Ajá. Vamos a hablar a continuación de los fundamentos del apego y de la crianza. John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista británico, en 1950, en los años 50, de 1950 para arriba, formuló una teoría que actualmente sigue en boga. Ujú. Propuso que el apego es una necesidad biológica que garantiza la supervivencia y el desarrollo emocional del niño. Esto, de cierta manera, yo concuerdo con ello porque el apego al niño, al nacer, le permite sobrevivir. ¿El apego con quién? Pues justamente con su madre, que es una de las figuras más importantes, que lo alimenta. Entre plantas, animales y nosotros somos los seres que nacemos dependientes. Es decir, necesitamos generar el apego con nuestros cuidadores para poder sobrevivir. Como sea, una jirafa puede nacer y hasta podría caer parada, ¿no? O cualquier animalito, un caballito tantito, ahí su mamá le quita la placenta y ya lo ves moviendo sus patitas y vámonos. Nosotros no. A nosotros si nos abandonan al nacer, morimos. Entonces, en esta propuesta que nos hace John Bowlby, nos dice que nos va a garantizar la supervivencia apegarnos a alguien. Por eso hablamos del llanto de los primeros momentos de vida,
apreciar el olor de la madre, en este caso hablando de la sensopercepción del niño, le va a permitir empezar a desarrollar ese apego, el cual va a ser muy fuerte porque es una huella muy fuerte, ya que es de esta huella dependo, para poder sobrevivir. Les voy a decir qué tipos de apego hay y también se los voy a describir a continuación. Tenemos 4 tipos de apego desde esta perspectiva. Existe el apego seguro y me voy a ir a las manifestaciones en el aula. Cuando un pequeño tiene apego seguro, va a ser un niño que se va a mostrar confiado, curioso, cooperativo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Existe otro tipo de apego que es el apego ansioso. El apego ansioso es aquel chiquito, o podemos hablar de cualquier edad, pero bueno, me estoy basando ahorita en las primeras etapas de vida y especialmente de los 6 años, o no, desde los 3 años podemos ver el tipo de apego. Yo creo que sí se puede ver y ustedes ya lo dirán. El apego ansioso el chico está en búsqueda constante de aprobación, tiene miedo al error. Hablamos ahí como de los 6 años para adelante en cuestión de búsqueda de aprobación, porque su pensamiento ya empieza a conformarse en donde observa que le aplauden, que le sonríen, ajá, etcétera. El evitativo, que es un tipo de apego en donde el alumno, el pequeño, tiene una distancia emocional, no es alguien que expresa el afecto con facilidad, se resiste a un abrazo, a un acercamiento, hay una resistencia al vínculo. Y el apego desorganizado. En el apego desorganizado podrás ver algún alumno que tenga conductas contradictorias y una desregulación intensa. Unos días muy felices, otros muy, muy mal, una mañana maravillosa y a las 11 del día todo cambia a un hiperproblema que no quiere estar en el salón, no sé, todos los eventos que podamos estar viviendo en el aula. Un apego desorganizado no es ni una cosa ni otra, ni feliz ni triste, es por momentos. Algo que el apego desorganizado con el paso del tiempo, pues nos puede derivar en una situación como adultos que tiene que ver con estar polarizados, bipolar, una persona bipolar. Ajá. Obviamente alguien que tiene apego desorganizado no es bipolar, pero podría desencadenar algunas conductas con el paso del tiempo si no se trabaja, que es como la bipolaridad. Ajá. Estos tipos de apego tienen un estilo de crianza que se asocia con el nombre, las características emocionales y racionales. El apego seguro tiene las características de crianza en donde los padres tienen un cuidado sensible, están disponibles, es decir, hay tiempo para ellos. No sé si mucho o poco, pero el que hay es afectuoso, hay tolerancia. Y ahorita vamos a ver que no vamos a idealizar el apego seguro, pero vamos a decir como para qué puede ser muy útil, que es el que, pues de alguna manera, es el más saludable. Las características emocionales y relacionales del apego seguro es la confianza, la autonomía, la empatía y que la persona puede tener regulación emocional. Sabemos que los alumnos están en proceso de maduración a nivel corteza prefrontal y que va a haber situaciones que no van a controlar, por ejemplo, berrinches a cierta edad en preescolar, son totalmente normales. Sin embargo, conforme vamos avanzando con el tiempo, vamos a ir notando que va a haber una regulación emocional mucho más evidente debido a la maduración que tiene normalmente el cerebro con el paso de los años. Existe el tipo de apego evitativo, que ya lo mencioné hace ratito, pero ahora vamos a hablar de qué hacen los papás. Pues papás que tienen este tipo de apego con su hijo, que desarrollan este tipo de apego, tienen un cuidado distante. Emocionalmente son personas inaccesibles, a lo mejor son personas muy ocupadas, que siempre están trabajando y los hijos les hablan y ellos, espérame tantito, es que estoy aquí trabajando en la computadora, estoy teniendo una conexión remota y todo el tiempo es estar alejando emocionalmente al niño o no estando disponibles.
En este tipo de apego también se relaciona con familias en donde hay alcoholismo, drogadicción, y que no estamos hablando de cuestiones de nivel socioeconómico, porque esto puede ocurrir en cualquier nivel socioeconómico, hablando de la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, golpes. El estilo de crianza evitativo tiene que ver justamente con esta distancia emocional, que es una mamá, un papá, un abuelo, un tío. Las personas encargadas de la crianza no tienen ese contacto en donde validan la emoción primero del adulto y mucho menos la del niño. Ujú. Porque seguramente son hijos del estilo de crianza que tiene que ver con el apego evitativo. ¿Qué características tienen? La autosuficiencia forzada, la dificultad para expresar necesidades, miedo a la intimidad. Y ahí nos podemos empezar a encontrar nosotros en alguno de los tipos de apego, ¿ok? Estamos hablando de niños, pero yo sé que como adultos perfectamente estamos en uno de ellos. Ni siquiera acabemos. Si nosotros nos buscamos, nos vamos a encontrar. Ujú. Y imagínense, el tipo de apego del maestro combinado con el tipo de apego de cada elemento del grupo, con las compañeras maestras, pues sí nos podemos meter en un gran problema si no logramos comprender cuáles son las características y el nivel de regulación emocional de cada persona, dependiendo de cómo creció, quién lo educó, a quién le aprendió cómo se enoja, a quién le aprendió cómo se debe estar triste, con quién aprendió cómo hablar de emociones. Ujú. Tenemos el siguiente tipo de apego, que es el ansioso ambivalente. Aquí se da un cuidado inconsistente. A veces, en este tipo de apego, cuidan mucho al pequeño y luego lo pueden llegar a descuidar muchísimo. Vamos a hablar de situaciones, ejemplos, situaciones específicas, pequeñitos, por ejemplo, que traen el pañal que no le cambian durante muchas horas, que no tienen comida en casa durante un tiempo porque la mamá o está dormida, está deprimida. Son familias en donde pueden existir enfermedades como la depresión, la enfermedad, y hay un cuidado inconsistente, es decir, no hay estructura. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve la estructura. Pues en la vida nos sirve muchísimo y a nivel emocional mucho más. En este tipo de apegos, como el ansioso ambivalente, lo que se genera es una ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Si mi papá va a llegar borracho, si voy a tener, me voy desde ejemplos muy sencillos, que el alcoholismo no lo es, que un abuso sexual tampoco lo es. Sin embargo, este tipo de ambientes generan personas ansiosas con capacidad, muy poca capacidad para controlar emociones. ¿Y qué pasa? Que el simpático, ya hablábamos del simpático, se va a alterar con mayor facilidad. Hay personas muy ansiosas que viven con el simpático prendido, por decirlo de alguna manera, y con el parasimpático adormecido, hipoactivo. El simpático a su máxima lo que va a hacer es que va a generar dopamina, perdón, va a generar adrenalina, va a generar cortisol, que en exceso se van a convertir en sustancias tóxicas que nuestro mismo organismo genera. Ujú. Y eso pues se convierte en algo peligroso porque de ahí vienen estas deducciones de que las emociones nos enferman. Somos un todo indivisible y no podemos dividir la mente del cuerpo y tampoco el funcionamiento cerebral, ni el eje rector que es el sistema nervioso de cerebro, cerebelo y médula espinal, con sus maravillosos simpáticos y parasimpáticos que están para protegernos, no podemos dividirlo. Entonces, dependiendo del tipo de apego, es como yo voy a hacer indirectamente que mi cuerpo funcione. Ujú. Y tenemos por último el desorganizado. Aquí se va a dar totalmente el cuidado negligente, abusivo y traumático. Este es el apego que podría llevarnos a cuestiones de enfermedades mentales, como una esquizofrenia y otras cuestiones. Todo esto en el aula, pues uno ni siquiera lo pensamos, ¿no?
Simplemente vemos que llega un chiquito con el uniforme roto o con la playera sucia y entonces pues decimos, ay, qué mamá tan irresponsable. Nos atrevemos a opinar cuando desconocemos primero qué sucedió en casa y después, más allá, qué tipo de apego estará desarrollando un niño que llega sin desayunar, con alguna cuestión de descuido, de negligencia. Y entonces tendemos a hacer reportes, que está bien, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos que llevar a cabo todas las pautas que se nos indican, eh, por medio de las cuales tenemos evidencias, tenemos bitácoras, pero esto no está en la bitácora, ni tampoco somos expertos en esto, muchos. Sin embargo, nos tiene que quedar claro, por lo menos, que esto está ocurriendo en la vida de cualquier ser humano, sin duda. Ujú. ¿Qué pasa con el apego desorganizado? Se da confusión en la persona, en la personita o en la persona grande. A veces, créanme que puede haber maestros, podemos haber maestros con apego desorganizado, que si chocamos con un niño con este tipo de apego en sus fases iniciales, vamos a hacer cortocircuito. Ujú. Conductas contradictorias, miedo al vínculo, no me relaciono con nadie, desregulación intensa. ¿Ok? Bueno, estos son los tipos de apego a grandes rasgos. Creo que es muy interesante. Se ha comprobado estadísticamente y a lo largo de mucho tiempo de estudio que podemos de alguna manera tener estas divisiones y explicación acerca del tipo de apego a partir justamente de este autor, John Bowlby, que hace este estudio y que, bueno, es evidente que ocurre. Ujú. Quiero decirles que el apego seguro no significa perfección. El apego seguro significa capacidad de reparar, de confiar y de sostener. Es importantísimo. El apego seguro es como tener una casa a donde llegar. Vamos a pensar en un niño, tener una casa a donde llegar, en donde haya paredes, techo, comida, donde dormir. Ujú. Eso es lo que da la familia y lo que nosotros como comunidad al mismo tiempo lo podemos trasladar a nuestras escuelas. Un lugar seguro en donde podemos estar bien dentro del lugar. ¿Qué se requiere para que sea un lugar seguro? Que haya reglas, que haya comunicación emocional. No es lo mismo comunicarnos desde las leyes, no es lo mismo comunicarnos desde las normas internas de una escuela que la comunicación emocional. La comunicación emocional tiene que ver con cómo te sientes, validar tus emociones desde ti como adulto y también, obviamente para los niños, pero si no lo hago yo, no lo voy a hacer con un niño. Si yo no soy capaz de reconocer en qué momento me siento muy molesta o muy desesperada, menos voy a poder contener al alumno. Y la contención es una de las actividades, de las situaciones que pueden ocurrir en el aula y tienen que ver con esa capacidad de reparación. Ujú. A veces el único lugar seguro de algunos alumnos, cuando estamos hablando de situaciones extremas, o el vínculo que pueden tener seguro, puede ser con su maestro o con su maestra. No olvidemos que ocupamos ese lugar tan importante en donde media del tiempo que dura un día estamos con los chicos medio día. Ujú. ¿Y qué tanto yo soy un lugar seguro para esos pequeñitos o pequeñitas o jóvenes, inclusive hasta adultos? Porque en educación superior también se ven reflejados este tipo de apegos, este tipo de actitudes evitativas, por ejemplo, en donde pues puede haber maltrato en la comunicación, ¿no? Entonces esto se puede aplicar a cualquier nivel educativo. Sin embargo, estamos hablando de la infancia. Eh, las heridas tempranas y su impacto en lo educativo, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición que se vive en algunas familias y que yo sé que no es fácil hablar de lo feo, por eso no se habla. Casi siempre de esto pues no lo comentamos, ¿no? Ay, pues yo viví humillación, yo viví abandono. Esto no se habla, pero se vive. Este tipo de situaciones generan patrones de defensa
en la persona que pueden confundirse con problemas de conducta, ¿ok? Para esos chicos retadores, habría que ver si en una entrevista de diagnóstico, en una historia clínica, en una entrevista en donde abarquemos el área social, económica, familiar y demás, podamos descubrir que puede haber algún tipo de maltrato y esos chiquitos tienden a defenderse. Y esos patrones de defensa se interpretan como problemas de conducta. Y a veces han llegado hasta la clínica de la conducta, algunos pequeños, sin tener a veces la claridad de dónde viene este patrón de conducta. ¿No? Eh, La psiquiatría infantil reconoce que muchos diagnósticos, como el TDA, trastornos de ánimo, disociación, etcétera, tienen raíces traumáticas. Ahorita se habla mucho de trastorno de déficit de atención, efectivamente trastornos de ánimo. Ahorita tenemos niños adictos a los videojuegos, etcétera. Y bueno, este tipo de prácticas también nos llevan a reflexionar qué tipo de crianza están teniendo. Ujú. Probablemente una crianza en donde no hay una responsabilidad compartida, eso la familia puede, hay muchísimos tipos de familia, pero el asunto aquí es qué tanto está regulado por ejemplo, el uso de dispositivos electrónicos, etcétera, ¿no? Que hemos ido platicando en otras conferencias acerca de, pues, de los temas del área digital que no son malos, al contrario, nos ayudan a vivir mejor, siempre y cuando se cuide lo digital, la alimentación, el sueño, considerando que em, las cuatro elementos básicos de la salud mental es dormir bien, esto es para el apego justamente el organizado, dormir bien, comer bien, redes sociales, pero reales. No, no estamos hablando de las redes sociales desde el área tecnológica, sino estas redes de apoyo, mi relación con iguales, esto también es para nosotros. Ajá. Alimentarme correctamente son las bases de la salud mental. Si yo no duermo bien, voy a estar mal. Si un chiquito llega con 4 horas de sueño, obviamente va a estar mal, porque se desregula el organismo. Y bueno, la neuroplasticidad permite reparar vínculos si el entorno es seguro, predecible y efectivo. Un entorno seguro, predecible y efectivo para los niños es maravilloso. Un niño se siente amado cuando hay estructura. Él puede predecir lo que va a pasar en la tarde, va a llegar, se va a quitar el uniforme, va a comer, va a hacer la tarea, etcétera. A eso nos referimos con predecible y lo mismo en el aula. Es importante que el ambiente que estemos generando dentro del aula sea predecible, seguro y efectivo. Ujú. Mm. Hay un concepto clave que les quiero compartir, es la neurocepción. Y aquí hablamos justamente de la parte fisiológica. El cuerpo evalúa constantemente si el entorno es seguro, peligroso o amenazante. Ajá, incluso sin que seamos conscientes. Esta evaluación inconsciente se llama neurocepción. Es una sensación de que aquí está peligroso, tal vez cuando una maestra está muy enojada, porque trae algún asunto de estos, pero en adulto, o está desesperada, o un maestro, o tenemos un problema de duelo, no sé, dependiendo del mundo interior del maestro. Bueno, pues esta neurocepción en el grupo se percibe, es el ambiente y el cuerpo tiende, algunas personas son más sensibles que otras en cuestión de neurocepción y perciben que algo anda mal y rápidamente se activa lo que ya hablamos, ¿ok? Simpático, parasimpático, lo que ya dijimos. Si percibimos seguridad, se activa el sistema de conexión social. Si no, se activan respuestas de defensa. Y bueno, vamos a ver el rol del educador como figura de apego. El docente puede ser una figura de apego secundario. Recuerda, la parte primaria de apego son los padres. El docente puede ser figura de apego secundaria que modela, con su ejemplo, seguridad, empatía y conexión. Claves prácticas para que nosotros tengamos ahí a la mano. ¿Qué podemos hacer para trabajar
con el apego adecuado, pues, siendo figuras secundarias de apego, validar emociones antes que corregir conductas. Te veo estresado, te veo enojado, ¿qué pasó? Antes de decir no pegues, podrías acercar eso, oye, te veo enojado, ¿qué está pasando? Permitir que el otro reconozca en ti esa capacidad de validar lo que siente. Ujú. Crear rituales de bienvenida, de cierre y de reconocimiento. Usar el lenguaje corporal y la voz como herramienta de regulación. Recuerda que tu voz es una herramienta. Hemos sido dotados de esa maravillosa capacidad de llevar las ideas a la palabra. ¿Qué es lo que sale de nuestra voz? Es una herramienta de regulación. Simplemente pon un gritote y vas a ver cómo desregulas al más tranquilo. Ujú. O viceversa. Crear entornos seguros y predecibles, hábitos, rutinas que son útiles. Para los pequeños es ideal saber qué van a hacer. No siempre, porque va a haber, pues, por ahí adecuaciones y va a haber días diferentes, pero sí una rutina. Aquí en este salón nosotros llegamos y tenemos un ritual de bienvenida, que lo hemos hecho, ¿no? Y lo hemos estado trabajando desde otros ámbitos, pero esto aporta al apego seguro y a tu figura secundaria, muy importante en la vida de las personas con las que tú te relaciones. Establecer rutinas claras, rituales que ya lo dijimos, usar un espacio físico y simbólico para transmitir contención. La contención es como abrazar emocionalmente. Colores, elegir los colores en el aula, la disposición, los objetos significativos. Aquí cobra mucho sentido tener una mascotita, pues de peluche o de lo que tú quieras y puedas, pero sí cobra sentido el esto es de nosotros, sentido de pertenencia, de alianza. Una comunidad de aprendizaje debería de contar, todos deberíamos de contar con ese sentido de alianza, de pertenencia, como nuestras chamarras de la red doctoral, a nosotros nos dan pertenencia, nos vemos bien guapos. Bueno, es lo que yo creo. Cada vez que nos veo vestidos de un color en especial, digo, pertenecemos. Ajá. Tener objetos significativos en el aula o en la comunidad a la cual pertenezcamos. Evitar sorpresas bruscas o cambios sin preparación emocional, porque los niños están, como lo hemos dicho, todavía en proceso de maduración. Las sorpresas bruscas siempre van a ser un motivo de reacción sorpresiva, ¿ok? Y también sus sistemitas pues, se activan, su corazoncito late y todo. A veces luego nos preguntamos, ¿por qué de adulto tengo ataques de pánico? Pues probablemente faltó gestionar la ansiedad en su momento y se desplazó a ataques de pánico. Hay forma de resolverlo, ¿eh? Siempre. Y es maravillosa porque existe desde desde el enfoque cognitivo conductual. Hay una forma muy agradable en donde podemos cambiar pensamientos y empezar a regularnos, así como tener contacto con nuestro cuerpo, y esto va para los niños y para nosotros, con nuestra respiración, eh, en la cual empezamos a tener esa propiocepción. Yo puedo estar bien. Por terrible que esté el asunto acá afuera, sí puedo estar bien utilizando respiración, utilizando algunos ejercicios inclusive que ahorita no los vamos a hablar de una terapia MDR, en donde se utilizan movimientos de los ojos para conectar con alguno de los hemisferios, que por lo general es con el hemisferio derecho, ujú, en donde nos encuentran las emociones, el arte y todo lo demás. eh, Validar emocionalmente a cada estudiante, nombrar las emociones sin juzgarlas. Veo que estás frustrado. ¿Quieres hablarlo? O veo y creo que te enojaste. Ujú. Reconocer el esfuerzo invisible, no solo el logro visible. Importantísimo. Somos muy buenos para reconocer lo que se ve bonito, pero aquello invisible que es un gran esfuerzo de algunos otros elementos de la comunidad no se reconoce. Entonces vamos a ubicar cuáles son aquellos esfuerzos invisibles y
hacer un reconocimiento de ellos en alumnos y en maestros en nuestra comunidad. Acompañar el llanto, la rabia o el silencio sin intentar arreglarlo de inmediato. Esto es hasta para nosotros. Cuando venga el llanto, que venga, ya quedamos que las lágrimas ayudan, la rabia la siento, el quedarme callado lo siento, no me obligo, no lo intento arreglar inmediato. Primero lo siento, lo valido y después viene la solución. Tenemos que modelar los vínculos seguros, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Ujú. Y esa coherencia va también más allá cuando hacemos un trabajo personal entre lo que pienso, siento, digo y hago. Mostrar disponibilidad efectiva. Estoy aquí si necesitas hablar. Afectiva, perdón. Es decir, aquí estoy. Si me necesitas, me hablas. Aquí estoy. No, háblame, dime qué te está pasando. Eso es ser intrusivo. ¿Ok? Respetar los ritmos de acercamiento de cada estudiante. Hay estudiantes que no se van a querer acercar con facilidad. Respetarlo, pero hacerme visible en mi disponibilidad para hablar. Para facilitar la regulación emocional, es usar la voz, el ritmo y el cuerpo como herramientas de corregulación. El decirle a una persona, te entiendo cuando te está hablando de alguna situación traumática o que le ha generado mucho dolor, el decirle, te entiendo, respirar tranquila tú y tranquilo hasta donde pueda el otro, ayuda a justamente a tener esa unión y a corregularnos. Si una persona está regulada y la otra está desregulada, el regulado le puede ayudar al desregulado. Pero si los dos se desregulan, que es lo que acostumbramos a hacer, pues, ¿qué les digo? Nos vamos activando el sistema nervioso simpático al 1000. Tenemos también para facilitar la regulación emocional, incorporar pausas, respiraciones, movimientos suaves en la jornada, hacer respiraciones en 4 tiempos es muy útil, por lo menos para mí. Esta respiración en 4 tiempos es inhalo en 4, sostengo 4 y exhalo en 4. Esto lo repetimos 4 veces, 5 veces y estamos regulando frecuencia cardíaca. Ujú. Y si es necesario 7 veces, 8 veces, lo hacemos, pero sí la regulamos. Eso está comprobadísimo. Ujú. Enseñar estrategias de autorregulación sensorial y, bueno, recurrir a lo narrativo. Ya ven que tenemos justamente mucho ejercicio de la narrativa, de la realidad, etcétera. Pues, ¿por qué no narrar mi realidad interior? ¿Cómo me sentí? ¿Qué me dijo? ¿Qué pasó? Ujú. Reconocer y reparar microheridas. Hay microheridas a lo largo del día a nivel relacional. Pedir disculpas cuando se comete un error como adulto. Si nos encontramos en una situación ya, sinceramente, en donde reconocemos que nos equivocamos, pedir una disculpa. Nombrar lo que ha dolido y abrir espacio para resignificarlo. Esto es en un diálogo, puede ser en pares o en el grupo. Crear rituales de reparación simbólica, cartas, objetos, gestos. Cuando en el aula se da el abuso hacia un elemento, como que por ahí visos de acoso, si intervenimos a tiempo, podemos pedir disculpas a la persona que no invitamos a jugar. Y si se pasaron, hasta una carta le podemos mandar. Esto es atención al área emocional desde el corazón. Ujú. Fomentar la autonomía desde el vínculo, dar opciones reales y respetar las decisiones. ¿Tú qué quieres hacer? Hablar de opciones. Celebrar la expresión auténtica, incluso si es incómoda entre nosotros. Lo que tú veas que es auténtico, lo auténtico se percibe. Aparte, lo auténtico cautiva. Respetarlo, aunque no te guste. Ujú. Acompañar el proceso de separación sin castigar el apego. Es decir, está terrible que nos podamos atrever a decir como, ya no te voy a querer porque no te portaste bien. Estamos castigando el apego ahí. ¿Qué nivel de amenaza?
O es como cuando estamos en pareja, me voy a divorciar y no lo digas tantas veces. Cuando lo digas es que lo haces. Y cuando digas que vas a dejar de querer a alguien, pues más te vale ser congruente. Y eso no existe, no debe de ser, no puede ser inmediatamente por un enojo decirle, y mucho menos a una persona indefensa, te voy a dejar de querer, ¿eh? Porque fuiste grosero. A lo mejor nos hemos llevado patadas a veces de niños y de todo en el ámbito educativo y no por eso nosotros nos vamos a poner a activar nuestro sistema parasimpático al nivel del niño. Ujú. Importante ser testigo del mundo interno del estudiante, escuchar sus narrativas, sus dibujos, sus sueños, sus temores, crear espacios para la expresión libre, como la creación de diarios, cartas, círculos, validar su historia sin intentar corregirla, ¿ok? No estamos, yo creo que en este proceso de acompañamiento para corregir arbitrariamente. Estamos para modelar y si nosotros cuidamos el mundo interior nuestro y del otro, creo que podemos tener buenos resultados hablando de humanismo. Y como conclusión, queridos compañeros, la comprensión del trauma y los estilos de apego es esencial para una práctica docente que no solo instruya, sino también que acompañe, repare y dignifique. En contextos educativos, los vínculos entre docentes y estudiantes pueden activar memorias relacionales muy profundas, tanto de seguridad como de dolor. Por ello, el aula se convierte y la escuela y en general los espacios educativos se convierten en un espacio potencialmente terapéutico o, si vamos a la parte negativa, retraumatizante. Yo creo que es muy importante poner atención en esto y tener por ahí esta información que nos puede ser útil en cualquier momento para nosotros o para cualquier elemento de la comunidad. El trauma relacional, especialmente vivido en la infancia, puede manifestarse en la escuela como hiperactivación, retraimiento, agresividad o disociación. Y bueno, ya quiero compartir nuevamente algunos puntos como validar la experiencia subjetiva del estudiante sin patologizarla, es decir, que el estudiante se exprese sin decir está enfermo, está muy mal, esto es patologizar. Diseñar estrategias pedagógicas que integren el cuerpo, la emoción y la narrativa. Reconocer al docente como figura de apego reparador con límites claros y presencia efectiva. En suma, educar desde el reconocimiento del trauma y el apego es educar para la dignidad, la resiliencia y la transformación. Es permitir que el aula sea también un lugar donde lo invisible se vuelva palabra, lo roto encuentre sostén y lo humano se honre en cada vínculo que generamos. Pues muchísimas gracias. Con esto concluyo. Gracias por el espacio y también por escucharme en esto que hoy les traje para compartir. Muchas gracias, Benito. Querida Celi, creo que ha sido un tema realmente importante. De verdad, yo me llevo muchísimos aprendizajes y bueno, hay en el chat muchísimas felicitaciones desde el Estado de México, Chihuahua, Monterrey y bueno, ahorita invitamos a los que están presentes en esta gran charla a que nos pongan sus comentarios, alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, en lo que se animan, yo quisiera, querida Celi, este, y sobre todo resaltar lo importante que mencionaste sobre la necesidad de comprender antes que juzgar a nuestros alumnos en cualquier nivel educativo. Dentro de las comunidades de aprendizaje, en los consejos técnicos, algo que debemos recordar es no llevarnos esas certezas como realidades absolutas, sino ir más allá en esa lectura de la realidad. Y bueno, desde tu opinión, querida Celi, ¿qué cualidades emocionales o personales debería fortalecer un maestro para poder acompañar
a un estudiante que ha vivido realmente experiencias de trauma, violencia familiar o en estos contextos vulnerables? Sí, Berito. Bueno, pienso que la postura de un maestro ante un chico, a lo que le podríamos llamar chico problema, es que atrás de ese problema hay una explicación y puede ser una explicación muy compleja. Entonces, la primera postura será apertura, también trabajar conmigo mismo con lo que me choca, porque me puede estar chocando en estos términos, ¿no? Que yo lo he escuchado en consejos técnicos que cuando empiezan a hablar de un niño, del niño que golpea, que este es grosero, y entonces ese es el niño, es un tema a veces central y a mí me gustaría invitarlos a que tuviéramos esta apertura para decir, oye, ya por ahí escuché algo de una teoría del apego y de la formación de trauma y estas heridas de la infancia. ¿Qué habrá allá atrás, no? Yo sé que no somos expertos todos, ni que a veces no podemos intervenir con las familias, pero en lo que sí podemos intervenir es en en la contención del otro. Pero para que yo pueda contener a otro, tengo que contenerme a mí. A mí me encantaría invitarlos a que hicieran el análisis de qué tipo de apego tiene cada uno para saber por dónde podemos empezar a trabajar y comprender y reestructurar nuestra propia historia. Y asimismo, somos seres, para mí, somos seres bendecidos porque estamos colocándonos en una posición de una persona con apego secundario en la vida de nuestros alumnos. Entonces, la apertura, Berito, y el estudio. Estudiar de estos temas porque sí podemos investigar por lo menos para no hacerlo eh, de forma ignorando algunos elementos básicos, sino más bien con Gracias. responsabilidad. Muchas gracias, Eli. Hay una pregunta de Sara Estela Rivera que la acabas de contestar de igual manera. ¿Cuál es el papel del docente? ¿Cómo puede apoyar a los alumnos? Creo que ya se contestó con todo esto que nos platicas y de verdad que es un tema realmente importante, básico, que debemos conocer los docentes para poder realmente atender esas necesidades que, como bien lo dijiste, en casa, pues son tanto los descuidos, ¿no? Y bueno, siguen las felicitaciones, querida Celi. Hay otra Gracias. pregunta de la doctora María Teresa Luna Mejía. Si de pronto hablamos de todo lo mismo del alumno, pero efectivamente existe el desconocimiento de esos apegos. Y repito, son temas realmente importantes que debemos conocer. Cuando yo digo, si se le cuestionara a los docentes en cualquier nivel, creo que más que quien tenga esa formación podría contestar, ¿no? Y mira qué importante es este tema. También quisiera, bueno, iba a preguntar, ¿cómo puede el educador cuidar de sí mismo mientras cuida de los demás? Creo que ya igual, de igual manera nos diste respuesta, ¿no? Qué valioso lo que nos compartes y que nos hace un recordatorio de ese autocuidado también por parte del docente, ¿no? Ese compromiso pedagógico de seguirnos formando en temas relevantes que se desconocen, pero que forma parte. Digo, la red doctoral para la educación mexicana trata temas que son pocos tratados dentro del ámbito educativo, ¿no? Y bueno, Celi, desde tu experiencia, ¿qué pasos o acciones consideras que deberían de tomar las instituciones educativas para formar y sensibilizar a los docentes en torno a estos temas de trauma y apego que realmente no se han atendido? Y ahora, a propósito de los consejos técnicos escolares que ya nos marcan algunas temáticas que hay que Socioemocionales. contemplar, Ujú. realmente, ¿cuáles serían, Celi? Pues mira, yo creo que algo que debemos estudiar juntos en comunidad es justamente cómo se integra la mente del ser humano a partir de la crianza.
porque tenemos por ahí desde teorías como la de Piaget y teorías del desarrollo de la personalidad que nos dan muchas pautas, pero a mí me gusta mucho compartir como esta parte del vínculo masculino y femenino, por ejemplo, y estamos incluyendo, por ejemplo, ahí a la comunidad LGTB+, que ellos también, aunque pertenezcan al mismo género, es muy curioso, pero alguien ocupa el lugar masculino y otro el femenino. Eso significa que a nivel sociedad y a nivel humanidad siempre es necesario el vínculo con la figura masculina y con la femenina. Lo vemos también en las ciertas elecciones, ¿no? En la libertad de cada quien. Entonces, me gustaría o yo creería que los pasos indispensables son conocer cómo se va formando la seguridad con el apego seguro, que es el ideal, no es perfecto, pero es el ideal, que requiere de reglas, de límites, de comunicación emocional, que cuidemos los cuatro pilares de la salud mental los adultos: comer bien, dormir bien, una red de apoyo saludable, qué tan buenos amigos tienes, cómo te llevas con tus compañeros de la escuela, cuántas, de alguna manera, quién, si tuvieras un accidente, brincaría por ti, por decirlo de manera coloquial, cuántas personas están ahí para ti. Y esas son como lo básico. Yo creo que a lo largo de de muchos planes y programas se ha tocado el ámbito socioemocional. Y sí está desde la pandemia esta gran intención y aparte instrucción de que nos preparemos en este ámbito. Entonces, también vámonos al libro de las familias, en donde, por ejemplo, en este último, en el de este año, en la página 8 nos hablan de estilos de crianza, nos hablan de esto. Desde una perspectiva a lo mejor un poco resumida, para mi gusto, pero hay ejemplos. Entonces, vamos a adentrarnos en los materiales que nos proporcionan, que son materiales de gran calidad, que nos proporciona la SEP y que nosotros sabemos que son hechos por profesionales, mismos que algunos tenemos el gusto de que integran la red doctoral, y apoyarnos en estos materiales y también en apoyarnos para mí la autogestión también en cuestión de educación es importante. Investígale, lee, anota, saca conclusiones, sigamos en la investigación. Creo que Anita quiere comentar algo porque tiene su manita Sí, levantada. Stanley, hay muchos comentarios tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook, pero vamos a dar apertura a la doctora Anita. Adelante, Anita. Muchas gracias, doctora Vero. Celi, bueno, pues lo primero que tengo que decir es felicitarte porque la exposición que nos has hecho es absolutamente esclarecedora de uno de los temas, creo yo, más importantes que tenemos que manejar. Primero, como seres humanos, y segundo, como seres humanos que tienen a su cargo otros seres humanos. Me parece que es uno de los elementos vitales que tendríamos que aprender, como bien dices. Yo sí sugeriría que se aprendiera desde la mano de un experto, porque a veces cuando lo hacemos de manera autónoma sacamos conclusiones erradas que lejos de ayudarnos nos complican el panorama. Y quiero enfatizar la importancia que tiene el tema que estás trabajando, destacando uno de los sucesos que nos marcaron en estos últimos días, el asesinato de una maestra en Oaxaca, a raíz de un malentendido con los estudiantes, con un estudiante en particular, y hay, partir de ahí de la gran necesidad que tenemos de restablecer, de resignificar, dices tú, de resignificar nuestras relaciones, las relaciones personales, las relaciones humanas, pero sobre todo las relaciones internas de nuestras propias valoraciones, de nuestros propios traumas, de nuestros propios dolores, de nuestras propias heridas, y cómo poder hacerlo a partir de esa buena voluntad de todos los maestros, porque a pesar de que no somos especialistas, de que no se es especialista en el ámbito psicológico, tenemos la necesidad obligada por el trato constante que tenemos con los pequeños de tener esas herramientas en la mano. Entonces, destaco esta importancia y dejarlo así como una gran necesidad que yo creo que instituciones como la red, como los colectivos, como los consejos técnicos, son un espacio de oportunidad que podríamos aprovechar para irnos dando tips, para irnos dando, así como tú nos hiciste estos pequeños acordeones de qué se puede hacer, qué se puede hacer. Empezaría yo con no juzgar, ¿no? Por ejemplo, no juzgar la conducta de nadie.
A partir de ahí ya tienes un parámetro de decir, ok, está haciendo esto, describo la conducta y no juzgo, y entonces ya me doy oportunidad de tratar de comprender. Y así nos vamos pasito a pasito para poder tener elementos que nos permitan desarrollarnos en un ambiente más armónico. ¿Qué diferente sería la educación? ¿Qué diferente sería el ejercicio pedagógico? ¿Qué diferente sería el ejercicio docente, laboralmente hablando, si tuviéramos esta capacidad de frenarnos para juzgar al otro? Entonces, cuando estabas en el diálogo el inicio de tu diálogo, vino a mi mente inmediatamente los famosos informes. Ya saben que yo soy muy adepta a guiarme por estas informaciones, y recuerdo particularmente el informe Faure, 1972. Estamos hablando de hace 53 años, que nos dijeron justo esto que nos estás explicando, que nos dijeron que en la escuela no solamente se educan cabezas, sino que se educan corazones, y que tenemos una historia detrás que los maestros estamos obligados a cultivar, a proteger y a hacer florecer. Pero no hemos escuchado, no somos buenos para escuchar. Hay muchas personas, muchos profesionistas que nos han dado claves. Bueno, si nos vamos hasta Montessori, estamos hablando de más de un siglo. Hay mucha gente que nos ha dicho qué podemos hacer, pero somos muy difíciles para escuchar. Pensamos que ya lo sabemos todo cuando tenemos un título, y qué difícil pensar que podemos implementar cosas diferentes, cosas mejores que nos puedan ayudar a ayudar mejor a los pequeños. Felicitarte inmensamente, felicitar por supuesto a la red, porque estos temas son maravillosos y son muy dignos de ser escuchados, y sobre todo muy necesarios de ser trabajados. Mi felicitación y mi abrazo, mi admiración permanente para ti, como siempre, Celi. Muchísimas gracias. Y la excelente moderación de la doctora Vero, como siempre. Mis felicitaciones. Muchas gracias y muy buena noche para todos. Gracias, querida doctora Anita. Celi, pues las felicitaciones son muchas. Voy a dar a continuación lectura de un comentario de la doctora Imet Romero. Actualmente los estudiantes viven experiencias violentas cada vez más cercanas, como abandono, maltrato, bullying, guerras, desplazamientos, etcétera. Es importante como maestros transmitir seguridad y tener herramientas como el juego guiado, actividades artísticas que permitan activar fuerzas de autosanación y resiliencia. Muy interesante y necesario tema. De Luz María Jardón Siniestra, la doctora Luz María, una conferencia muy importante y enriquecedora, un tema que debemos considerar tanto dentro como fuera del aula. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctora. Y nuevamente la doctora Imet, el campo formativo del humano y lo comunitario aborda contenidos y PDA que contribuyen a tratar estos temas en el aula y en la escuela. Y a propósito de esos codiseños, creo que es un buen pretexto para codiseñar sobre este tema tan relevante, querida Celi. Y los comentarios siguen en Facebook. Dice Ivette Olmedo, un buen tema para reflexionar, primeramente. Y la doctora María Teresa Luna Mejía pregunta, ¿qué hago con mi alumno de trastorno oposicionista desafiante? ¿Cómo apoyo a los papás? ¿Y cómo no desfallecer en el intento? Sí, claro, gracias por esa pregunta. Y bueno, este trastorno oposicionista desafiante se da en muchas ocasiones por una crianza en donde hay una persona que exige mucho y otro que consiente mucho. Entonces, el ser humanito que está en crecimiento y en formación sabe que se puede ir hacia un lado o hacia el otro para siempre ganar. Ahí es importante hacer intervención con las familias. Aunque yo sé que tenemos ciertas limitaciones, hay que intervenir porque esto lo tienen que saber los padres, lo que se está de alguna manera, de alguna manera se está sembrando, gestionando en la familia, que se desborda en la escuela. Si él no respeta a las autoridades dentro de la familia, que son padre y madre, porque o se va con uno o se va con otro, uno da permiso y el otro lo quita, en términos generales, pues no va a respetar a un maestro, porque si su figura de autoridad número uno, ya sabemos que nosotros somos secundarios, pero súper importantes, ellos son primarios, son los primeros. Y en ese sentido, si no respeta a papá o a mamá,
la situación se complica y no se complica nada más para nosotros, porque sí podemos llegar a desfallecer. Yo creo que hay días que ganas de llorar no nos faltan o lloramos. Entonces, lo que va a suceder ahí es que esto se va a prolongar en la historia de la persona, del niño. Y habría que trabajar con concientización y pues sí se hacer algunos ejercicios, talleres en donde podamos visualizar qué nos pasa con esta información, esta doble información. Si está la regla, no está la regla se puso para romperse. Este tipo de actitudes de los pequeños, a mí me llama mucho la atención y nada más brevemente les comento. En la semana tuvimos una entrevista de padres de familia y la mamá, que pertenecía a una familia monoparental, con su pequeño, él tenía oposicionista desafiante porque la abuela era muy consentidora, ¿no? Porque ya ven que hay pues muchas formas de crianzas. Y entonces el niño llega la mamá, la entrevistamos y la señora nos da la noticia de que tiene una nueva pareja que se volvió a casar y mandamos traer al padrastro. En términos, como se dice, padrastro llega y le dijimos, tú ocupas un lugar muy importante en la estructura mental para la familia, especialmente para el pequeño. Cuando el padrastro llega y se compromete con la crianza, el chiquito empieza a disminuir muchísimo estos periodos de desafío que se van con todo, ¿eh? No respetan nada. Si pueden romper con un carrito la línea de donde va la carreterita, se salen de la carreterita. Entonces, el hablar con la familia y hablar de este tipo de crianza en donde hay límites congruentes y límites en equipo de la figura paterna y materna es muy útil. Cuando no, alguna figura que puede ser secundaria como un abuelo o un tío, pero siempre tener esa capacidad para contener a la persona. Con límites, un río llega al mar. Sin las laderas, se nos va. Entonces, eso es lo que puedo opinar. Excelente, querida Celi. Hay una felicitación de la doctora Nadia Gil. Ha sido una sesión fructífera porque has brindado elementos para la práctica docente cotidiana. Dejas una reflexión fundamental también para los padres de familia, porque es en esta que se gestan problemas que los alumnos viven en la convivencia en otros espacios. Y creo que esos Gracias. niños van creciendo y muchos de ellos se hacen docentes. Y también desde esa perspectiva, empatizar con aquellos compañeros docentes que parecieran ser problemáticos dentro de un centro de trabajo, pero no sabemos las heridas en la infancia que han tenido que soportar durante tantos años y que también hay que saber dar esa contención en nuestros compañeros docentes, ¿no? Pues Claro. Celi, de verdad que podríamos dejar este tema para más programas, sesiones, talleres. Nos dejas una enorme tarea, pero también una esperanza, la de seguir construyendo una educación que sana, acompaña y transforma. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta gran conferencia tan significativa, sensible y necesaria. Esta noche Gracias. todos hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la profunda conexión entre educar y acompañar, entre enseñar y cuidar, recordándonos que el acto educativo no solo transmite conocimiento, sino que puede sanar, contener y transformar vidas, querida Celi. Y bueno, tu exposición nos ha invitado a mirar a nuestros estudiantes con una nueva conciencia, comprender que detrás de cada conducta, detrás de cada silencio o resistencia, puede haber una historia de dolor, pero también una posibilidad de vínculo y de reparación desde la presencia empática del educador. Gracias, doctora Celi, por tu generosidad, tu claridad, tu Gracias. compromiso con una educación más humana y consciente. Y de eso se trata, ese humanismo que debemos de tener en este proceso educativo. Y bueno, Gracias, Verita. em, les recordamos también a todas aquellas personas que nos escuchan
que pueden seguir participando en las próximas actividades y conferencias organizadas por la REDEM, un espacio que sigue consolidándose como un referente para la reflexión educativa con sentido ético y humano, como lo ha sido esta gran conferencia. Gracias por su presencia a todos los que se han conectado, por su escucha y por su compromiso con una educación que abrace, acompañe y transforme, querida Celi. Les deseamos una excelente noche y que lo compartido hoy inspire su labor cotidiana en las aulas, en la investigación y en la vida. Pues hasta nuestro próximo encuentro académico, su servidora Verónica Dolores García Ortega ha Gracias. moderado, de verdad ha sido un honor, un orgullo para mí poder escuchar y estar contigo, Celi. Y bueno, cedo Gracias, los doctora. micrófonos a la doctora Covadonga. Muchísimas gracias, Celi, y muchas felicidades. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica Dolores García Ortega, es una excelente moderación. Celia, ¿qué decir de tu participación cuando educamos con amor, con acompañamiento, con comprensión? Siempre se agradece todos estos comentarios. Muchas visualizaciones tienes ya en Facebook, 1100 y fracción, están viéndote y eso lo agradecemos porque seguramente tendrás oportunidad de acompañarnos en otros momentos, en otras conferencias, para enriquecer estos procesos de acompañamiento, de educación con amor y de educación desde el punto de vista humano. También agradecer al doctor Armando Viloria Corona, quien siempre está coordinando estas actividades y nos apoya en este trabajo. Por supuesto, al maestro Manuel Quiles Cruz, a quien nos acompaña aquí desde Zoom, la doctora Imed Romero, la doctora Nadia Gil, la doctora Anita Pérez y otras personas que están aquí con nosotros y desde allá, desde Facebook, agradecerles que nos acompañen cada miércoles. En este cuarto ciclo de conferencias tendremos aún más participaciones en este espacio y no nos queda más que agradecer su atención, sus visualizaciones, sus visitas y seguirnos comprometiendo con una educación para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Gracias.